Hola a todos, buenos días, noches, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, perdón por el mega retraso, pero bueno, tuve aquí un inconveniente y ya lo resolví, pero bueno. Y luego me quedé en el after party, justamente, es que tuvimos fiesta, estaba tan buena que me quedé al after y apenas vengo saliendo del after. De esas fiestas intensas, ¿verdad? Que luego entra uno y no queda uno conforme, ya iba uno al after, ¿verdad? No, bueno, pero ya se acabó. Entonces ya ando por acá. Este, bueno, vamos a empezar con lo que es la práctica de esta semana. Miren, todavía que algunos andan enviando ya no sé qué andan enviando sus exámenes y ya cerré las preguntas, pero bueno, este, vamos con la práctica de esta semana, la práctica 9, que es ya la primera práctica de consultas, ¿verdad? Consultas. La práctica 8 todavía fue la parte de DML, la práctica de DML. Vieron insert, update, delete. Y ahora vamos a ver lo que sería DQL. DQL es otra categoría del SQL que significa Data Query Language. Todo lo que tenga que ver con consultas. Como sabrán ustedes aquí, en realidad la única instrucción que nos ayuda para hacer consultas es la instrucción select de SQL. Pero bueno, es una sola instrucción, pero hay un montón de conceptos aquí que hay que revisar, al grado de que pues la práctica 9, la práctica 10 y la práctica 11 son dedicadas a toda esta categoría del SQL, o sea, tres prácticas para lo que es la instrucción select. Las últimas dos, que es la 12 y la 13, ya son de programación, pero vean la importancia que tiene esta categoría de que al grado de que se le dedican tres prácticas de la instrucción select. Esta es, diría yo, la categoría más importante del lenguaje. Por ejemplo, en el área laboral, en empresas, cuando reclutan, por ejemplo, a ingenieros, en la mayoría de los exámenes que les hacen, el SQL se enfoca muchísimo a la parte de consultas. Hacer consultas, queries y ver todos los conceptos que involucra. O sea, casi les preguntan más de puras consultas que de otra cosa del lenguaje. Entonces sí, independientemente de la materia, que si la quieren aprobar, etcétera, para su, digamos, formación como ingenieros en sistemas del área de bases, este tema es bien importante. Se van a acordar de mí cuando vayan a una entrevista laboral y les pongan un examen de SQL. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a platicar de lo que sería la estructura básica de esta sentencia y empezamos a ver con las actividades. En esta primera práctica, el enfoque es el álgebra relacional. Es uno de los conceptos también importantes. Entonces, por eso se llama así la práctica. El enfoque es hacia álgebra relacional y algunos temas extra que vienen en la complementaria. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí el objetivo de esta práctica es familiarizarnos y comprender bien la manera en cómo se aplican los conceptos del álgebra relacional para procesar una consulta. ¿Ok? Eh, Vamos a ver ahorita más adelante que el álgebra relacional define operadores. Entonces, la idea de esta práctica es familiarizarnos y poner en práctica el uso de esos operadores. Bueno, antes de pasar a la parte de álgebra, primero la estructura básica de la instrucción select. Probablemente ustedes ya lo revisaron en sus grupos. La instrucción select tiene esta estructura general en donde conforme vayamos avanzando en estas tres prácticas vamos a ir revisando varios aspectos de esta sintaxis. ¿Ok? De entrada, bueno, lo más básico que sería escribir la palabra select. ¿Ok? Y algunas cláusulas que ayudan a modificar cómo se van a mostrar los datos o algunos filtros. Distinct, por ejemplo. Después normalmente escribimos la lista de columnas, ¿no? Select nombre, select apellido, etcétera, dependiendo de la tabla que estemos consultando. O si queremos todas las columnas, ponemos el clásico select asterisco, ¿no? Si queremos todas las columnas de una tabla o columnas en particular. A las columnas les podemos asignar lo que se le llaman alias, por ejemplo. Podemos poner select
a.nombre, ¿ok? Y a esta misma columna le podemos asignar un, vamos a ponerle aquí nombre alumno, por ejemplo, ¿no? Ok. En esta parte ya de la instrucción select vamos a revisar que existen dos tipos de alias. Este es un alias, este A es un alias que identifica la tabla. En este caso diríamos, más adelante por acá veríamos que hay una, en la cláusula from diríamos tal vez from estudiante. Bueno, aquí debe ser E, ¿no? Algo más común, no A. Casi siempre se utiliza la primera letra como alias, la primera letra del nombre de la tabla. Entonces aquí más bien sería E, tal vez más algo más adecuado. Este es un alias, pero a nivel de tabla, ¿ok? Y este que ven aquí es un alias, este también es otro alias, pero este es de columna. Entonces, alias de tabla, alias de columna. Tienen propósitos distintos. El alias de columna es justamente, es como tal, un seudónimo, un apodo, si quieren verlo así, para que a la hora que nos muestre los resultados de la consulta, se utilice esta cadena como nombre de columna. Básicamente es más que nada para mostrar como formato para mostrar los datos y hasta ahí, ya hasta ahí llega el alias de columna. El alias de una tabla tiene más usos, ¿no? Se utiliza más para hacer joins, para identificar de forma única a qué tabla pertenece una columna. Entonces son dos tipos de alias que existen. Vamos a ver de ellos un poquito más adelante. Ok. Aquí lo importante es no confundirse, ¿no? Entre alias de columna y alias de tabla. Ya después viene la cláusula from. En la cláusula from generalmente ponemos el nombre de la tabla, de donde quiero sacar los datos. Podríamos poner, como se verá también más adelante, en lugar de una tabla puede haber aquí una subconsulta, ¿ok? Algo más complejo. Y ya después vienen otras cláusulas. La cláusula where, por ejemplo, sirve para filtrar los datos, aplicarle alguna condición a los datos. Quiero todos los alumnos donde su calificación sea mayor a 6, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer agrupamiento de registros, group by. Hay veces que tenemos un conjunto de registros y queremos agruparlos, por ejemplo, dentro de un mismo grupo. ¿Sabes qué? Quiero que me hagas un grupo para tal vez los alumnos que exentaron y los alumnos que no exentaron. Y sobre cada grupo podríamos aplicar alguna operación. Eso lo vamos a ver también en prácticas posteriores, el uso de group by y de having. Y por último, el ordenamiento, ¿no? Que esto es cuando querramos mostrar los datos de una consulta ordenados por ciertas columnas o ciertos criterios. Entonces, a nivel muy básico, esto es lo que podemos hacer con la cláusula select, con la sentencia select, ¿vale? Entonces, conceptos importantes para poder realizar esta práctica: sintaxis básica, el uso de alias de columna, como ya lo hemos comentado hace un momento, el alias de una tabla y todos los conceptos de álgebra relacional, ¿ok? Bueno, pregunta, ¿se entendió a nivel general la diferencia entre un alias de columna y un alias de tabla? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Nada más recuerden, los alias de una columna es meramente para mostrar cómo queremos identificar a una columna ya cuando vemos los datos. Por ejemplo, vas a suponer que este es el resultado de una consulta y acá está la tabla, ¿no? En base de datos tenemos aquí nuestra tabla y a lo mejor tenemos una columna que se llama ID, ¿ok? A la hora que la consultamos, pues lo común es que esa columna aparezca tal cual, ¿no? ID. Pero nosotros podemos cambiarle esta etiqueta, ¿ok? Por default, pues se pone la misma etiqueta que tiene más bien el mismo nombre de la columna, pero nosotros podemos cambiarlo si queremos. En lugar de poner la ID, a lo mejor le queremos poner eh, número de empleado, por ejemplo, si es el ID del empleado, la cadena que querramos. Entonces, esta columna, esta cadena es meramente una manera distinta de identificar a una columna, pero solamente se utiliza a la hora de mostrar los datos. Normalmente para eso se utiliza un alias de columna. Hasta ahí.
¿no? Un uso práctico pudiera ser, voy a levantar ahorita rápidamente la base para hacerles un demo muy rápido y quede un poquito más claro lo de los alias. Entonces, voy a ir levantando su base. Si ustedes pueden ir levantando su base también para hacer algunos ejercicios. Entonces, entramos a SQL Plus. Esto ustedes ya lo saben hacer, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados, ¿no? Ya saben levantar la instancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita que levante voy a hacer, bueno, ya inició. No es cierto, todavía apenas vamos a iniciarla. Y ahorita hacemos unos ejemplos. Otro uso muy común que tienen los alias de columna es cuando tenemos expresiones, ¿no? En donde no participa una tabla, por ejemplo. Yo puedo ejecutar cualquier expresión aritmética, ¿no? Inclusive booleana, y que la base me calcule o que evalúe esa expresión. Puedo poner, por ejemplo, expresiones aritméticas, algo tan simple como 1 más 1. ¿Ok? En el caso de este manejador, es muy estricto con su sintaxis. Select 1 más 1, pero toda instrucción select debe tener un from y una tabla. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué tabla pongo, no? La expresión 1 más 1 no requiere de una tabla para ser calculada. Entonces, cuando eso ocurre, para completar la sintaxis, en el caso de Oracle existe una tabla, por así decirlo, dummy, o una tabla especial que me permite completar la sintaxis para que esto se pueda ejecutar. ¿Ok? Entonces, dual es una tabla que sirve para eso. Un poquito más adelante vamos a ver en detalle qué es esto de dual, pero ahorita les adelanto, es una tabla especial, una tabla dummy que se utiliza para poder completar la sintaxis. Hay otros manejadores, por ejemplo, en Postgres, no sé si alguien lleva Postgres en sus grupos de teoría, ¿no? Por ahí Yo creo no. que, ¿no? ¿Nadie? Ok, aquí Eric dice que sí, ok. Por ejemplo, en Postgres, pues poner esto, ¿no? Si recordarás, a lo mejor ya lo vieron, puedes poner 1 más 1 y ya, y funciona. ¿Ok? ¿No lo han visto todavía? Ok. Por ejemplo, puedes poner así y funciona. O sea, el from es más flexible Postgres que Oracle en este sentido. ¿Ok? Pero en Oracle no. Esa es una de las razones por las cuales cuando empecé a dar clase seleccioné este manejador, porque ustedes ya me dirán si sí o si no. La forma más, yo creo que efectiva de aprender un lenguaje, pues es que usemos un lenguaje muy estricto, que a veces nos da flojera, ¿no? Por ejemplo, por eso muchos alumnos a veces odian Java, porque es un lenguaje muy verboso, muy estricto, muy robusto. Así es. Y por eso muchos alumnos no les gusta Java, ¿no? Y pues tienden a irse a aprender lenguajes más sencillitos. Pero ese es un error cuando estamos aprendiendo a programar objetos, por ejemplo, ¿no? Dice aquí Ernesto, dice, de hecho por ahí vi que es de los más odiados Oracle en GitHub. Pues sí, a veces lo más complejo, lo más robusto es lo más odiado, ¿no? Pero eso tiene una gran ventaja. Nos dan mayor conocimiento y entendemos mejor cómo ocurren las cosas. Además, los lenguajes más robustos son los que más se utilizan a veces en la industria. De hecho, lo pueden observar, ¿no? ¿No? Java, Oracle son de las cosas que más se utilizan en la industria, ya en cosas grandes. Y a lo mejor en un proyecto pequeño, pues a lo mejor no, pero algo ya complejo, robusto, se sigue utilizando mucho, ¿no? Entonces, algo pasa así con Java, ¿no? Les decía. Entonces, no hagan eso. Si quieren realmente aprender bien algo, entre más estricta sea la sintaxis, más estricto sea el lenguaje, se van a dar cuenta que van a entender mejor cómo realmente ocurren las cosas. Otros lenguajes ocultan muchos conceptos, ¿no? Ocultan tipos de datos, ocultan atributos de acceso, ocultan manejo de memoria. Y entonces eso es malo para nosotros, ¿no? Sobre todo estamos en estas áreas. Entonces de ahí
cuando tengan esa oportunidad, entre más robusto elijan sus herramientas, sus lenguajes para aprender, eso está bien. Ya cuando tengan el conocimiento, entonces ahora sí, ya podríamos mirar otros lados o inclusive estos mismos lenguajes también tienen flexibilidad para no hacer las cosas tan verbosas, ¿no? Bueno, entonces les decía, este es un ejemplo claro, ¿no? Postgres lo simplifica mucho, aquí no, aquí sí es muy estricta la sintaxis, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ejecuto eso, 1 más 1, lo puedo hacer ahorita aquí con sys, no pasó nada, select 1 más 1 from dual, ¿ok? Vean que si le quito esto, me marca error, me dice tu sintaxis está incompleta. Y eso está bien, porque ahorita les explico en realidad cuál es la filosofía del lenguaje SQL. ¿Ok? Entonces, si ponemos from dual, ya me muestra el resultado. Pero vean que aquí, como no hay una columna que mostrar, pues me pone la propia expresión. Aquí es donde se utilizan los alias de columna. Puedo poner para que esto sea no se vea así tan rara el resultado, puedo poner as suma, ¿ok? Y ya se ve diferente, ¿no? O inclusive le puedo poner, le puedo quitar el as y funciona también. El as es opcional. Entonces, esta palabrita, esta es una cadena que sirve como alias de columna. ¿Ok? Y normalmente este alias no se reutiliza, no se puede reutilizar en otras partes de la sentencia. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si tuviéramos una tabla en donde quisiera yo reutilizar este alias en la misma consulta, ahí marcaríamos, tendría un error. Por ejemplo, voy a conectarme aquí como un usuario. Ahorita, voy a utilizar uno de los usuarios que utilizo en la clase de teoría. Ahorita esto no lo tienen que hacer ustedes, nada más para que comprendan el concepto. Esto para no trabajar con sys. Recuerden que si yo voy a crear alguna tablita para estar jugando, para estar checando algún concepto, debo de crear un usuario, ¿no? Para no ensuciar el esquema de sys. Entonces, por ejemplo, voy a crear una tablita muy sencilla. Create table estudiante. Le voy a poner aquí un ID, que es un numérico, y le voy a poner un nombre, por ejemplo. Y ya, algo muy sencillo. Varchar 2 de 20, por ejemplo, ¿no? Una tabla muy sencilla. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera hacer una consulta? Select nombre from estudiante, pero le pongo un alias, a lo mejor le pongo nombre estudiante. ¿Ok? From estudiante, bueno, vamos a poner acá. Obviamente aquí me va a decir que hay 0 registros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a lo que voy es que si, por ejemplo, quiero agregar una condición, no sé, vamos a poner donde el nombre del estudiante sea cierto valor, no se vale reutilizar el alias. Por ejemplo, no podría poner algo así. Nombre estudiante igual a Juan, por ejemplo, ¿no? Si fijan, los alias no los puedo reutilizar en la misma sentencia. ¿Por qué razón? Pues porque el alias es solamente una cadena que se utiliza para visualizar los datos y este alias se pudiera reutilizar, se pudiera utilizar, pero el problema es que en este momento todavía no se calcula, ¿no? ¿Qué valor va a tener esta pseudo columna, por así decirlo? Entonces, por eso no se puede reutilizar. ¿Ok? Bueno, entonces ese es en cuanto al alias de una columna. El alias de una tabla, pues puedo poner, por ejemplo, así. Select e.nombre from estudiante e. Aquí sí vean que es diferente. ¿Ok? Puedo utilizar el alias de la tabla y para referenciar a una columna y después, perdón, aquí falta estudiante e. Lo defino. ¿Ok? No pasa nada, no hay ningún problema. El uso principal de los alias de tabla ocurre cuando involucramos consultas en donde participan más de una tabla. Por ejemplo, puedo hacer una consulta en donde tenga estudiante y por acá su historial.
¿no? Muy probablemente estas tablas van a estar ligadas a través de una foránea, que quiere decir que aquí voy a tener una primaria que va a ser estudiante ID y aquí voy a tener la misma columna, pero como foránea. A la hora de hacer join entre ellas, cuando tenemos consultas en donde hay columnas con el mismo nombre, tenemos que distinguirlas, porque si no las distinguimos, generaríamos un error de ambigüedad. Entonces, en la consulta tengo que poner estudiante ID, ok, sí, pero como la columna está en ambas tablas, si no la distingo, obtendremos un error. Entonces, tengo que decirle al manejador, quiero estudiante ID, pero ¿de qué tabla? ¿De estudiante o del histórico? Entonces, eso lo controlamos con alias. ¿Ok? Ese es el uso básico. Estos conceptos los veremos en la siguiente práctica cuando lleguemos al tema de joins. Bueno, cualquier duda, no me dejen avanzar, yo sigo avanzando, pero algo que no quede claro, avísenme y lo aclaramos. Entonces, esto sería alias de columna, alias de tablas. Ahora vamos a ver álgebra relacional. Nada más para sondear un poco quién ya vio el concepto de álgebra relacional en sus grupos de teoría. Para más o menos ver qué tanto tengo que explicar. ¿Nadie? Creo que yo. Ok, muy bien. Daniel, ¿ya lo vieron? Muy poquitos. Ok, una o dos personas nada más. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar brevemente de lo que es el álgebra para entender lo que vamos a hacer en esta práctica. Ok, ¿qué es el álgebra relacional? Bueno, si ustedes recordarán, ese concepto en realidad viene desde lo que es el modelo relacional. El álgebra relacional es uno de los elementos del modelo relacional. ¿Se acuerdan que cuando vieron este tema, el modelo relacional define varios elementos? Un lenguaje, el álgebra relacional es parte de esos elementos, álgebra relacional, y por ahí otros elementos que se vieron, ¿no? Operadores, etcétera. Entonces, el álgebra relacional es la herramienta fundamental porque nos indica cómo se accede a los datos. Es un lenguaje que se emplea para definir la manera en cómo se acceden a los datos de una tabla. Y el álgebra relacional está basado principalmente en conceptos matemáticos. Uno de ellos es la teoría de conjuntos. ¿Se acuerdan de ese tema, teoría de conjuntos? ¿Dónde vieron teoría de conjuntos? O ni se acuerdan de ese tema. En estructuras discretas, muy bien, que a lo mejor ustedes dirían, ¿y esto para qué rayos me va a servir en la vida, no? Bueno, pues la teoría de conjuntos se utiliza mucho en las bases de datos. A nivel muy básico, ¿qué les puedo platicar? Una instrucción select, nosotros al manejador le pasamos un texto. En realidad es una cadena, ¿ok? Que indica, quiero traerme ciertos datos. ¿Qué creen que hace internamente, que hacen las bases de datos internamente para procesar esta consulta? Básicamente lo que se hace es que el manejador recibe esta cadena, después que la parsea, verifica que su sintaxis esté correcta, que no haya algún error. Entonces ya viene la etapa del procesamiento. Toda sentencia SQL, en realidad lo que ocurre es que se descompone en un conjunto de operadores. Entonces tengo SQL y este SQL lo vamos a descomponer en un conjunto de operaciones, llamémosle de bajo nivel. ¿Ok? Entonces, lo que hace aquí la base de datos es generar algo que le llaman plan de ejecución. El plan de ejecución no es otra cosa más que una lista de operaciones que se van a realizar para poder procesar una consulta de operaciones. ¿Ok? Por ejemplo, esta consulta pudiera haber sido descompuesta en una primera operación en donde vamos a tener operadores. Aquí vamos a tener un operador y estos operadores trabajan con conjuntos de datos.
estos conjuntos corresponden perfectamente al concepto de conjunto, eh, tal cual como se define en la teoría de conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos, ¿ok? Entonces, un operador trabaja con conjuntos y esto me va a generar un resultado. Ustedes se acordarán de las leyes o de las propiedades de los conjuntos. ¿A qué es igual si yo hago una operación de dos conjuntos? Le aplico alguna operación, el resultado de aplicarle un operador a dos conjuntos me obtiene ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, puedo aplicar operaciones sobre este conjunto y el resultado de esta operación me genera ¿qué? Otro conjunto, ¿verdad? Un conjunto C. Entonces aquí obtenemos otro conjunto. Puedo tener otro set de operaciones, por ejemplo, la operación 2 puede ser otro par de conjuntos, conjunto, conjunto. Le aplico una operación, me regresa otro conjunto y puede ser que el resultado de estas dos operaciones les aplique un nuevo operador, ¿ok? Y finalmente obtengo un nuevo conjunto y este ya es el resultado, ¿ok? Que corresponde con esta consulta. Entonces, lo que hace a nivel general las bases de datos es descomponer todo el SQL en un conjunto de operadores y conjuntos o subconjuntos. Estos conjuntos se obtienen de las tablas que están almacenadas. Les aplicamos operaciones, las combinamos entre ellos y llegamos a un resultado. Entonces, así es como se procesa una sentencia SQL. ¿Ok? Toda esa secuencia, quién va primero y qué operaciones hacemos y qué operador le aplicamos, ¿no? Y sobre qué conjuntos se define en este plan de ejecución. Por lo tanto, toda esta parte a todo el proceso de descomponer una sentencia y formar conjuntos y operadores, ¿ok? Se basa en los conceptos del álgebra relacional, ¿ok? Por lo tanto, el álgebra relacional es un lenguaje que define justamente estos operadores. Define estos operadores y define la manera en cómo operan y qué se obtiene al aplicarlos sobre varios conjuntos. ¿Ok? Podemos tener operadores binarios, como pueden ver aquí, o hay otros operadores que son unarios, trabajan con un solo conjunto y me producen un resultado. ¿Ok? Entonces vamos a revisar brevemente cuáles son esos operadores, que a lo mejor esto es lo que ya algunos de ustedes ya vieron en sus clases, ¿no? Los operadores que me permiten hacer esa descomposición de datos son operador de selección, operador de proyección, operador unión, operador diferencia, operador producto. ¿Ok? Son operadores relacionales. En este caso se le llaman los operadores básicos. Selección, proyección, unión, diferencia y producto. Y hay otro conjunto que se le llaman operadores compuestos. ¿Ok? Operadores compuestos, ¿por qué? Porque por su definición, pueden ser obtenidos a partir de la combinación de varios operadores simples. Por ejemplo, un join, la operación join, se puede calcular a partir de una selección, que sería esta, aplicada a un producto, que sería esta parte, ¿no? La intersección puede ser calculada en términos de diferencias. Entonces, por lo tanto, la diferencia es una operación simple. ¿Ok? Y como pueden ver, algunos operadores son unarios y otros binarios. Unarios, por ejemplo, como una selección y una proyección. Por último, cada operador, cada operación tiene una representación. Normalmente se utilizan letras griegas para representar operadores. Por ejemplo, la selección se representa con una sigma, la proyección con la letra pi, la unión pues con una u, la diferencia con un menos y el producto con una cruz. El join, por ejemplo, se representa con este símbolo, ¿no? Que ves como una llavecita, ¿no? La intersección pues con una u invertida, un poquito parecida a lo que vieron en conjuntos, ¿no? Entonces, estos son los operadores del álgebra.
Cuando esto ya se transforma a SQL, recuerden que esto es álgebra relacional, ¿ok? Es posible expresar una consulta 100% en este lenguaje. Expresarlo en el lenguaje de álgebra relacional nos ayuda a desglosar y a desmenuzar una consulta y por lo tanto podemos expresarla en términos de estos operadores. Es como, por ejemplo, ustedes llevaron en algún punto ensamblador, ¿verdad? ¿En qué materia ven el lenguaje ensamblador? En estructura y programación de computadora. Estructura y programación de computadoras, pero fijan, un conjunto de instrucciones que a lo mejor están en un lenguaje de alto nivel tiene su equivalente en ensamblador, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. En SQL tenemos cadenas, que es las instrucciones select, update, como estas. Y digamos que pasarlo a álgebra relacional es como si fuera el ensamblador de una sentencia SQL, ¿no? O sea, pasar de un lenguaje alto a un lenguaje bajo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay algunos operadores, más bien la mayoría de los operadores de álgebra relacional tienen, más bien todos, yo diría, tienen su correspondiente en SQL. En SQL tenemos estos operadores que se le llaman set operators, ¿ok? Set operators, que me indican cómo puedo ejecutar una operación de álgebra relacional, pero en términos de SQL, ¿ok? Entonces vamos a ver brevemente algunos ejemplos para que quede esto más claro. Entonces, por ejemplo, la primera operación, que es la de operación de selección. La operación de selección, voy a empezar por este operador, selección. La operación de selección. No confundir con lo que es la cláusula select. Son cosas diferentes. La operación de selección, primero que nada, se representa por una sigma. Esa sigma está asociado a un predicado. Un predicado en sí, ¿qué es? ¿Cuál sería un sinónimo de predicado en el contexto de bases de datos? ¿Alguien sabe qué es un predicado? Un registro, no. Un predicado es una condición, ¿ok? Una condición, un filtro que se le vamos a aplicar a los datos. Entonces, una selección está asociada a un predicado y se le aplica a una relación R, que en términos de bases de datos, y esto me va a generar una otra relación, vamos a llamarle R', ¿ok? No, tampoco es una regla de negocio, ¿ok? Un predicado es una condición. Entonces, fíjense cómo se leería esto. La selección aplicada a una relación, el concepto de relación es equivalente a qué cosa ya en SQL. El concepto de relación, acuérdense. En el modelo relacional, el concepto de relación se mapea ¿qué? En SQL. No, un join, no, 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 no. Ya se les olvidaron los conceptos del modelo relacional, qué barbaridad. Yo creo que os voy a hacer un examen aquí en el laboratorio, ¿no? A ver, el concepto de tupla. Tupla es un registro, muy bien. Eso sí está bien, es un registro. El concepto de relación. A una tabla, muy bien, a una tabla. Relación, véanlo desde el punto de vista como una lista, como una relación de, de registros, ¿no? A ver, por ejemplo, el concepto de, ¿se acuerdan del concepto de instancia? Instancia de una entidad. El concepto de entidad también podríamos ponerlo aquí. En el diseño conceptual se habla del concepto de entidad. En el modelo relacional se habla del concepto de relación.
Y ya en SQL hablamos de tablas. A ver, podemos hacer lo mismo con el concepto de instancia. Una instancia de una entidad se mapearía a ¿qué cosa? Una instancia es una entrada en la tabla. Ajá, es una entrada, pero ¿cómo se le llama en SQL? A cada una de las instancias. Un registro, muy bien. Un registro. ¿Ok? En el modelo relacional, a ese registro se le llama tupla. ¿Ok? Entonces, la operación de selección es un operador unario porque me va a obtener un subconjunto de tuplas de la relación R, a la que le vamos a llamar R', y ese subconjunto de tuplas debe de cumplir con un predicado P. ¿Se entiende cuál es la definición? Otra manera de verlo es que el operador selección lo que hace es que si tengo una relación que tiene columnas y renglones, la operación de selección va a obtener un listado o un subconjunto de los registros de una tabla que cumplan con el predicado P. Pues todos estos registros o tuplas cumplen con el predicado P, ¿no? Se dice que la selección hace un corte horizontal, porque como pueden ver, es como si tuviéramos un pastel y lo dividimos así, descartamos esta parte y nos quedamos con esta parte. O sea, le aplicamos un filtro a un predicado. ¿Quién me dice un ejemplo en SQL que pudiera representar esta operación? Supongamos que tenemos la tabla estudiante. ¿Cuál pudiera ser un ejemplo en SQL? ¿No? Un corte horizontal a la tabla estudiante. Quiero obtener un subconjunto de las tuplas o de los registros de estudiante. ¿No se les ocurre un ejemplo en SQL? Select, por ejemplo, fíjense aquí, la sentencia select aquí debemos poner asterisco, porque la selección obtiene todas las columnas. Ok, select asterisco from estudiante. Y aquí tenemos que aplicarle el predicado en SQL se corresponde a la cláusula where, ¿no? Y por ejemplo, where ID menor a 10, muy bien. Entonces aquí Humberto está proponiendo que su predicado es ID menor a 10. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a hacerle un corte, ¿no? A la tabla estudiante. Todos los que sean que menor a 10 que van a caer aquí. Este es el resultado de la selección y todos estos los descartamos. ¿Ok? Entonces, esta consulta la puedo expresar en términos de álgebra relacional. ¿Cómo sería? La selección de qué? De un predicado P, pero ese predicado sería, normalmente el predicado se pone aquí abajo, ID menor a 10. Y esa selección la vamos a aplicar ¿a quién? Estudiante. A estudiante. Y aquí podríamos utilizar un alias si queremos. No hay tanto problema. O podemos poner la tabla completa. Para no tardarnos tanto, podemos utilizar un alias de una tabla. Entonces ya tenemos esta expresión tan sencilla, es álgebra relacional y lo de arriba es SQL. ¿Vale? Bueno, dudas. Así como hay una selección, también hay una proyección. ¿Qué hace la proyección a diferencia de la selección? Aquí por alguna razón no me pone los acentos, se los debo, pero bueno. La proyección hace lo contrario. En lugar de hacer un corte horizontal como aquí, aplicar un filtro a los registros, va a aplicar un filtro pero a nivel de columna. Quiero mostrar estas columnas y descartar las demás. En una proyección pura no hay condición, ¿ok? Sino que obtengo todos los registros. Esa es una operación de proyección completamente 100% proyección. ¿Ok? Esta proyección se representa por la letra pi y esta proyección se la aplicamos nuevamente a una relación R. Aquí se especifica algo. ¿Qué creen que se especifique aquí en esta parte? Por ejemplo,
la columna, ¿verdad? O la lista de columnas. Quiero, ok, proyectar. Hay muchos, de repente, autores o algunos, gente que trabaja en base de datos que utiliza mucho ese término. Quiero que me proyectes tales columnas, ¿ok? Y eso hacen referencia al decir la palabra proyectar, hacen referencia al operador proyección. Entonces, lo que haríamos aquí es, quiero mostrar nada más todos los registros de la tabla R, pero nada más las columnas C1 y C2, y hasta ahí. Las otras columnas las descartamos. Eso es lo que hace proyección, es un corte vertical. Nuevamente, en SQL, ¿cómo podríamos plantear una sentencia que sea proyección? Ahora sí, podría poner qué cosa. Select ID, nombre. Nada más me interesan esas columnas. From estudiante, por ejemplo. ¿Ok? From estudiante. ¿Vale? Entonces, este sería un ejemplo de una proyección pura. ¿Ok? Que es la única operación que se está haciendo, filtrar columnas. ¿Ok? Y se representa así. Entonces, esto en álgebra relacional, ¿cuál sería el equivalente en álgebra relacional? La proyección, y acá abajito le pongo sus atributos, que sería quiénes. ID, nombre, aplicada a quién? Estudiante. A estudiantes, pues con E. ¿Ok? Proyección. ¿Dudas? Operadores unarios. Operadores binarios. Vamos a empezar por la unión. ¿Cómo creen que trabaje este operador? Unión. Seguramente dirían, pues hace una unión, ¿no? Pero ¿unión de qué? De los atributos que tienen en común, ¿no? Ok. Si nos acordamos de las columnas, eso es algo interesante que aquí está comentando Humberto, pero no, en realidad vamos a ver ahorita que no tanto de las columnas. Fíjense. En teoría de conjuntos también podemos hacer unión, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos la unión de A, B con C y tenemos la unión de quién? De B con D. ¿Qué me regresa esto si hago una unión? Otro conjunto que tendría qué elementos? ABCD. A, B, C, D. Y aquí hay algo curioso que pasó, ¿no? Vean que aquí hay C y aquí hay C. No, perdón, hay B y hay B. ¿Qué pasa con ellos? Solo queda uno, ¿no? Es decir, elimino duplicados. Bueno, ¿cómo llevo esto a las bases de datos? ¿Quién me representaría cada conjunto? En base a datos, un conjunto puede ser pues una colección de datos. Una colección de datos pues puede ser una tabla con columnas y renglones, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo tener la columna A, B y C, ¿ok? Y a lo mejor puedo tener estos valores. 1, 2, vamos a ponerle aquí más bien 8 y 3. Aquí vamos a ponerle, no sé, X, W y M, ¿ok? Y acá vamos a poner que tengo, no sé, true, false, es un booleano tal vez, y false, ¿ok? Vamos a suponer que este es mi conjunto A, y mi conjunto B tiene a lo mejor estos otros valores. Tiene, por ejemplo, 1, M, false, por ejemplo. Voy a poner ahorita así de esta manera. Tiene 3, M y false. Y tiene a lo mejor, no sé, 5, C y false tal vez.
¿Cómo creen que se haga la unión? Estos son, al final son conjuntos de datos. Por lo tanto, se pueden manejar como conjuntos tal cual, ¿no? Como se definen en teoría de conjuntos. ¿Qué creen que pase si yo le intento aplicar una unión a estos dos conjuntos? ¿Qué voy a obtener? ¿Alguien sabe? Me va a generar un nuevo conjunto, o sea, sé una nueva tabla, pero ¿de cuántos renglones creen y de cuántas columnas? Vamos por lo más fácil. ¿Cuántas columnas creen que obtendría si hago una unión? Seis renglones, muy bien. ¿Seis renglones será? No, no son seis renglones. Son cinco, pero ya vieron por qué. Ok, son cinco. ¿Quién me dice por qué cinco? Porque se repite, ¿no? Este y este son los mismos datos. Y aquí se aplica teoría de conjuntos. Ahora, ¿cuántas columnas tendría el resultado? Tres columnas, muy bien. Es decir, las columnas deben de coincidir, ¿no? Si no, no podría ser la unión. ¿Ok? Si imaginan si esta tabla tuviera otra columna, ¿qué pasaría? Aquí el manejador me diría, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Para poder hacer unión, el número de columnas que voy a unir con la otra tabla, ¿cómo debe ser en cuanto al número de columnas? Igual, ¿no? Porque si no, imagínense, me quedaría una tabla más o menos así, ¿no? Obviamente esto no existe. ¿Ok? Ahora observen, para poder hacer la unión, vamos a ver qué resultado obtendría. Entonces decíamos, aquí tendría, ¿quién creen que sería el primer registro que va a aparecer aquí? Este es X. ¿Quién creen que va a ser el primer? ¿El de A? 1, X true. No, no va a aparecer ese como primer punto. No. ¿Alguien tiene otra opinión? Fíjense, El 5. el 5, no, tampoco. Ahí les va. 1M false, ese sí está bien. El primero que aparecería, 1M false. Lo voy a poner así. ¿Quién creen que va a ser el segundo? A ver si ya le cacharon al concepto. Exacto. El segundo sería 1X true. ¿Quién sería el tercero? 3M true. Ajá, muy bien. ¿Y quién sería el cuarto registro? 5 C y false. Muy bien. ¿Y el último? Y el último sería 8W false. Muy bien. Así quedaría el resultado. O sea, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Ordenar. Están los datos ordenados. ¿Por qué creen que se ordenen? Tres m false me dice, sí, discúlpeme, era 3M false. Sí, tienes toda la razón. Aquí sería una F, ¿no? Una F aquí. Dice, lo ordena con respecto a la primera columna. Lo ordena, ajá, con respecto a la primera y después con respecto a la segunda y después con respecto a la tercera. Si la primera y segunda columna tuvieran los mismos valores, se ocuparía la tercera. ¿Ok? Pero ¿por qué hace un ordenamiento? Las bases de datos no están obligadas a ordenar los datos cuando los muestran, a menos de que en la sentencia select tengamos un order by. ¿Por qué creen que están ordenados?
Ok, bueno, ahí les va la respuesta. Si ustedes hace rato me dijeron que nada más se ponen 5 registros, ¿por qué? Porque hay un duplicado. Pero ¿cómo creen que hace la base de datos para detectar ese duplicado? Para poder hacer la detección de un duplicado, ¿qué algoritmo creen que utiliza el manejador? Los compara, pero para que la comparación sea eficiente, ¿no? Antes de compararlos, ¿qué tiene que hacer? No hace una búsqueda binaria. Un ordenamiento. Ordena primero los registros y después ya los va comparando de manera lineal, ¿no? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3 y así. Entonces, de esa manera rápidamente se detecta si hay o no un duplicado. Por lo tanto, como ya están ordenados los datos, pues no los muestra tal cual. Por eso es que los registros nos van a salir ordenados. Entonces, este sería el resultado de una unión. Entonces, otra cosa que les quiero mostrar. Este registro 1MF pertenece a la tabla A. 3MF, pues bueno, vemos que pertenecen a la misma, a las dos. Y 3M-False. 3M-False y 8. Estos que estoy poniendo aquí palomita pertenecen a la misma tabla y los otros son de la otra tabla. Pero vean, ¿qué pasa con los valores? Para que una unión pueda ser exitosa, ¿qué pasa con los valores que tengo aquí? Deben de tener el mismo tipo de dato, porque si no, imagínense, si no cuido eso, podría tener que a la hora de unir, aquí me queda un 5 y una A. Esto en las bases de datos relacionales no es posible. No puedo tener una columna con diferentes tipos de datos. El tipo de dato tiene que ser homogéneo. En el modelo relacional esto es obligatorio. En otras bases de datos, por ejemplo, las NoSQL, ¿no? Que manejan documentos JSON y otro tipo de estructuras, ahí son más flexibles y sí lo permiten. Pero en el modelo relacional no. Entonces, vimos dos reglas, ¿no? Para poder hacer una unión que se necesita. Que los tipos de datos de las columnas sean compatibles o iguales. Y la otra, que tenga el mismo número de columnas. Si no, la unión no podría hacerla. ¿Ok? Aquí me pregunta Eric, ¿por qué no hace una búsqueda binaria para comparar? Porque el manejador trata de usar el algoritmo más eficiente posible. ¿Ok? Y además tiene que hacer la comparación con todas las columnas. No nada más es con la primera. Se tiene que hacer la comparación para detectar cómo sabe el manejador si dos registros están duplicados. Cuando los valores de cada una de sus columnas, por ejemplo, aquí sería 3M false, cuando el valor de cada una de sus columnas sean idénticos. Entonces tiene que compararlo contra los valores de todas las columnas, no nada más de la primera. ¿Ok? Bueno, hay una variante que se puede aplicar en la que podemos omitir el ordenamiento. Perdón, sí, el ordenamiento se omite, pero se va a omitir porque no nos interesa descartar duplicados. ¿Ok? Bueno, ahorita les pongo ahorita que vamos a SQL, les digo qué operadores. Entonces, en álgebra relacional, ¿cuál podría ser un ejemplo? Los ejemplos normalmente nosotros en prácticas o en exámenes les ponemos enunciados, ¿no? Nos ponemos enunciados y con base a esos enunciados ustedes tienen que detectar que se requiere hacer una unión, ¿no? Por ejemplo, un enunciado sería, empleando a los operadores del álgebra relacional, resolver la siguiente consulta. Y la consulta diría, generar un reporte que muestre a todos los estudiantes, ¿ok? A todos los estudiantes del sexto semestre, ¿ok? A todos los estudiantes del sexto semestre o que tengan, ¿qué les gusta? O que sean de computación, ¿no? Quiero a todos los estudiantes del sexto semestre o que sean de computación. Como estoy ahí utilizando la palabra o, eso nos está sugiriendo que una unión de conjuntos. Entonces, en este tipo de ejercicios ustedes tienen que detectar los conjuntos.
Un primer conjunto de estudiantes, ¿quién es? Los estudiantes del sexto semestre. Otro conjunto de estudiantes, ¿quién es? Los de computación. Entonces, y entre ellos, ¿qué operaciones hacemos? Una unión. ¿Cómo se expresaría ese ejemplo en términos de álgebra relacional? Voy a poner aquí el texto. Mostrar a todos los estudiantes del sexto semestre o que sean de computación. En álgebra relacional, ¿qué tendríamos, por ejemplo? En álgebra se utilizaría ¿qué operación primero? Les comentaba, antes de aplicar alguna operación hay que detectar conjuntos. Entonces, un primer conjunto sería a todos aquellos empleados que son ¿de qué? De sexto semestre. Otro conjunto sería a todos aquellos empleados, perdón, estudiantes que sean de computación. Y luego, ya que determiné estos dos conjuntos, les aplicamos el operador unión. ¿Cómo sería eso en términos de álgebra relacional? Escribiríamos algo así. Primero voy a hacer una selección. ¿Ok? Una selección. Y aquí le ponemos el predicado. ¿El predicado qué sería? Semestre igual a 6. Y esta selección se la vamos a aplicar ¿a quién? A la relación estudiante. ¿Ok? Y ya que tengo esta selección, le vamos a aplicar una ¿qué? Una unión de otra selección. ¿Ok? Y en este caso su predicado sería ¿quién? La carrera igual a computación. Lo voy a poner ahorita así. ¿Ok? ¿Aplicado a quién? También a estudiante. ¿Ok? Entonces, este sería el resultado en álgebra relacional. Entonces, nótese que aquí ya estoy empezando a combinar operadores, ¿no? Entonces, toda consulta SQL, por muy compleja que sea, la puedo descomponer, como pueden observar aquí, en un conjunto de operaciones básicas, o es decir, en términos de álgebra relacional. ¿Ok? ¿Qué pasaría cuando esto lo intento ahora reescribir en SQL? En SQL utilizamos, para cuando querramos ya utilizar estos operadores, pues tienen su equivalente. Hace ratito vimos que para aplicar una selección, ¿qué cosa en SQL ocupamos? ¿Se acuerdan? En este ejemplo, que fue una selección. ¿Qué ocupamos para generar una selección? Poner select asterisco. Y para implementar el predicado, ¿qué usamos? Where. Para una proyección, por ejemplo, ¿qué usamos en SQL? La cláusula select, pero en lugar de poner asterisco, ponemos las columnas. ¿Ok? Y la tabla. No hay where. ¿Ok? ¿Qué pasa para una unión? Ahí es donde se ocupan ya los famosos set operators. Para operaciones como unión, que son binarios, diferencia, producto, ¿no? Ya las bases de datos me ofrecen estos operadores, union, union all, minus. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en álgebra, en SQL? En SQL la consulta se vería así. Select, asterisco, from. Lo voy a poner todo de un solo renglón. From estudiante. Y aquí le aplicamos el predicado, ¿no? Where semestre igual a 6. ¿Ok? Pero aquí llego a la mitad del trabajo, ¿no? Esto voy a hacer una unión, entonces pongo el operador union y otra vez pongo select asterisco from estudiante where carrera igual a 6. Entonces, este sería el ejemplo de una unión, ¿vale? Entonces, en realidad es una sola consulta, ¿no? Es decir, más bien esperamos un solo resultado, una sola tabla de datos,
Pero esta consulta global se puede descomponer en dos, ¿no? Que son estas dos sentencias que ven aquí, unidas a través de este operador. ¿Vale? Entonces ese sería el equivalente en SQL. Hay una variante, si fijan aquí, les puse Union All. ¿Qué creen que haga Union All si le agrego aquí? El all. Hace ratito lo comentamos para ver si logran amarrar el concepto. Que una todo. Es decir, como bien dice Juan, no elimina los registros que son iguales. Ahora pregunta, ¿quién creen que sea más eficiente en términos de desempeño? ¿Un union solito o un union all? ¿Cuál creen que sea más eficiente o sea más rápido de procesar? El union all es más rápido de procesar. Muy bien, ¿por qué razón? Porque no tiene que preocuparse de eliminar los repetidos, ¿no? Ajá, correcto. Y como no tiene que preocuparse, no ordena. Y al no haber ni comparación ni ordenamiento, pues se ejecuta más rápido la sentencia. ¿Ok? Eso sí, los resultados nos van a salir en X orden y con duplicados. Pero pues bueno, más rápido, ¿no? ¿Dudas con la unión? Ah, sí, cierto, aquí me equivoqué, ¿verdad? Bueno, me equivoqué aquí con el... aquí debe ser carrera igual a, y aparte está mal escrito, ¿no? Pero bueno, carrera igual a computación, correcto. Muchas gracias por la corrección. Ok. Entonces, recuerden, hay que también tener cuidado, ¿no? Porque para que esta unión se haga de manera correcta, hay que cuidar que las columnas, acuérdense, sean ¿qué? Mismo número de columnas y sus tipos de datos sean compatibles para poder hacer la unión entre registros, ¿no? Este tipo de unión es entre registros, así. Si sus tipos de datos no son compatibles, vamos a tener un problema, ¿ok? Aquí pues no hay problema, ¿no? Porque es la misma tabla. Entonces, nótese, dependiendo de la consulta, ya puedo empezar a combinar operadores. ¿Qué pasa si les muestro, si les hago un poquito un cambio a la sentencia y les digo que nada más quiero que me muestre el nombre del estudiante? No quiero todos los datos, quiero nada más el nombre. Si lo queremos descomponer en álgebra, ahora ¿qué operación tendría que involucrar? Una proyección. Una proyección. Entonces pude haber hecho esto. Este resultado simplemente lo pongo entre paréntesis y a todo esto le aplico una ¿qué? Una proyección del nombre y ya tengo el resultado. Entonces, así se vería en álgebra. Ahora quiero que me ayuden ustedes. ¿Qué le cambio a esta sentencia para que nada más me muestre el nombre? Los asteriscos se cambian por nombre. Bueno, esa es una manera, pero ahorita les voy a decir un detalle. Select nombre from estudiante where semestre igual a 6. Union o union all. Y aquí pongo otra vez, nada más que en lugar de semestre pongo carrera igual a C. Está bien, no digo que esté mal, pero si somos muy estrictos, si fuéramos muy estrictos con el ejercicio, esta sentencia no coincide con esta expresión. ¿Sí lo ven? Porque aquí pareciera que la selección se la estoy aplicando no a E, sino más bien ya le apliqué la selección hasta que se hizo el feed, la proyección, ¿no? O sea, la proyección las está haciendo hasta arriba, no aquí a este nivel. ¿Ok? Se están haciendo dos Profe, proyecciones y no aquí nada más sería, tengo una. no puedo, Sí, no puedo adelante. poner select, bueno, es que no sé, pero select nombre from estudiante o el semestre igual a 6 and carrera igual a C. ¿Se refiere a eso?
Ese es otro punto. Ahorita voy para allá, pero sí tienes razón, es parte de eso. Qué bueno que lo comentas, de una vez lo aclaro. Hay otros operadores, ¿no? Que son AND y es OR, que llegaríamos al mismo resultado. ¿Están de acuerdo? Yo pude haber puesto inclusive select nombre from estudiante where carrera igual a C, and semestre igual a 6 y llegamos a lo mismo. Pero, ¿qué estaría mal si utilizamos estos operadores o algún otro operador? Está el operador IN también, por ejemplo. Aquí el detalle es que estos operadores ya no son del álgebra relacional. Estos son operadores, digamos, de más alto nivel, que inclusive cuando nosotros lo pongamos, los ponemos en una sentencia QL, estos operadores en realidad se descomponen en estos, en uniones y en intersecciones. ¿Ok? Entonces, en estricto sentido, en un examen o en una serie, en una práctica, si ustedes ponen esto, sería incorrecto, porque estos no son operadores de álgebra relacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces regresando aquí a este ejemplo, ¿ok? Otra manera de haber escrito esto para que concuerde con esta instrucción es que la proyección no la aplicamos de manera individual, sino la aplicamos hasta el final. Entonces pude haber escrito también esto. Select nombre, porque aquí es donde voy a aplicar la proyección. Select nombre from, es como si tuviéramos esto, ¿no? Aplicar la proyección a quién, a todo esto. Entonces pongo from, abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Y qué creen que debo de poner aquí adentro? Las selecciones, la unión con las selecciones. ¿Ok? Entonces lo pongo aquí. Así. Esto es lo que la forma adecuada. ¿Ok? Ojo, no digo que lo de arriba esté mal. De hecho, una de las propiedades que tiene el álgebra relacional es que puedo generar múltiples soluciones. Esta es una solución 1 que está bien, es correcta. Y esta es otra solución, solución 2, que también es correcta. ¿Ok? Pero de entre las dos, para que coincida con lo que ustedes están planteando, esta expresión que están planteando, ¿con quién concuerda? Con ese 2, ¿están de acuerdo? Entonces, este debería de ser lo más adecuado. Aplico primero una operación de selección, luego una unión, como está aquí, una selección, luego una unión y finalmente una proyección. Finalmente una proyección. ¿Ok? Comentan aquí en chat. Pudiera ser que todo el select nombre from select asterisco from estudiante o semestre igual a 6 y luego el union, el segundo, o sea, más bien esto, ¿no? Select nombre from, ajá, que es justamente lo que acabo de escribir. ¿Ok? Muy bien, entonces en esta práctica traten de que sus expresiones de álgebra relacional coincidan con el SQL que genere. Porque luego si le ponen an, or, no tiene sentido. Eso sí sería incorrecto. ¿Ok? Es decir, que vean claramente el mapeo entre lo que es SQL y lo que es el álgebra. ¿Vale? Les dicen aquí en el chat. Entonces, cuando son muchas más operaciones, igual nos ayudamos de paréntesis para separar correcto. Los paréntesis se utilizan como aquí mismo lo hicimos para separar operaciones o para hacer anidamiento de operaciones. ¿Vale? Bueno, de esta misma manera trabaja el otro operador que sería la intersección. Para cuando hagamos una intersección, ¿qué es lo único que variaríamos? En lugar de poner una U así, ponemos una U invertida, un operador de intersección. Y aquí en lugar de poner union, ¿qué creen que pondríamos? El operador ¿qué? Intersect. ¿Ok? El operador intersect. Exacto. Y trabajan de la misma manera. ¿Cuál sería también la única diferencia?
Si yo quiero hacer ahora la intersección de estos dos conjuntos que vimos hace ratito, ¿qué me regresaría? En lugar de que me regrese 5 registros, ahora me regresarían aquellos registros que estén en ambas relaciones. ¿Ok? Solo un registro exacto. ¿Que me regresaría qué registro? 3M y false. 3M y false sería el resultado. ¿Ok? Pueden también hacer la analogía con diagramas de Venn. Ustedes se acordarán que en álgebra en teoría de conjuntos, pues una intersección, ¿qué significa? Los elementos comunes de dos conjuntos. ¿Quiénes son los elementos comunes de estos dos conjuntos de datos? Pues sería esta tupla y esta otra tupla. Y ese es el resultado. Nótese que también las mismas condiciones que vimos de tipos de datos y columnas se aplican aquí. Bueno, ¿dudas de esto? Pasemos con minus. Minus, ¿cuál sería la definición de minus? En teoría de conjuntos, ¿cómo se definía la resta de dos conjuntos? ¿Alguien recuerda? Por ejemplo, si tengo A, B, C y D, y aquí tengo B y C, ¿a qué sería igual A menos B? Es un nuevo conjunto, pero tendría ¿qué elementos? Sería A y D, ¿no? A y D, muy bien. O sea, esa sería la diferencia, se define como los elementos de A que no están en B. O sea, los elementos de B sirven como lo que voy a quitarle, ¿no? A A le voy a quitar C y D. ¿Ok? Y me queda A y B, A y D. Si esto lo llevo a bases de datos, ¿a qué sería igual si hago la resta entre estos dos conjuntos de tuplas? Tendría 185. Tendría, ¿qué le voy a quitar a este conjunto? Todos El los tercer elementos. Ajá, le quitaría este elemento, ¿no? 3M y false. Entonces, la resta me quedarían ¿cuántos registros? Los primeros dos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Los elementos de este conjunto que no están en B, en el otro. ¿Ok? Bueno, entonces esa es una resta. Ahora, hay que tener cuidado porque en los ejercicios no les decimos explícitamente que hagan una resta, ¿no? Sino que con base al contexto, con base al enunciado, tienen que detectar que hay que hacer una resta. ¿Ok? Por ejemplo, un enunciado sería mostrar a todos los alumnos de computación. Mostrar a todos los alumnos de computación que se van a tomar la foto. Pero si hay algunos alumnos que tienen más de una materia, una o más materias reprobadas, no se les va a mandar invitación para la foto de generación, por ejemplo. ¿No? Qué feo, ¿verdad? ¿Qué se me ocurre, no? Ahí van todos bien felices a las islas a tomarse su foto y toda la cosa y todavía deben bases de datos, ¿no? Cosas así. Pero bueno, el chiste es la foto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta cómo ese enunciado me está implicando una resta, ¿no? A todos los alumnos de computación les vamos a enviar un correo, ¿no? Pero si el alumno tiene una materia reprobada, ese alumno no recibirá el email. ¿Se dan cuenta quién sería el primer conjunto ahí? ¿Quién sería el primer conjunto y quién sería el segundo conjunto? Repito el enunciado. A todos los alumnos de computación les vamos a enviar un correo para que se tomen la foto. Si el alumno tiene al menos una o más materias reprobadas, no se le enviará el correo. El primer conjunto sería ¿quién? Todos los de computación, ¿no? Y el segundo sería todos los que tengan ¿qué? Una o más materias reprobadas. Entonces, si aplico la resta de los de computación menos los que tengan una reprobada, pues voy a tener ya el conjunto a los que se les va a enviar el email.
Entonces, ¿cómo sería aquí el enunciado? Muy parecido, ¿no? Tendríamos aquí algo así, select nombre o select asterisco from estudiante, donde la carrera sea ¿qué? Computación, pero en lugar de poner un union, ahora ¿qué operador ponemos? Un minus. No es except, es minus. ¿Ok? Juan, tal vez tuviste ese operador en algún otro manejador. Puede que sea pero no me acuerdo. Según yo, no existe. Ah, ok, muy bien. Pensé por un momento que lo soportaba algún manejador, por eso la pregunta, pero ok, es minus. Muy bien. Ok. Entonces ya más o menos le agarraron la onda a lo que es el álgebra. Ahora también tengan cuidado, hay algunos operadores que no son conmutativos, ¿no? ¿Qué operadores creen que sean conmutativos de los que llevamos? Obviamente, selección y proyección pues no aplica porque son operadores unarios, pero la unión será conmutativo. Unión e intersect son conmutativos, muy bien. Diferencia, diferencia no es lo mismo A menos B que B menos A. Pues ahí abusados, ¿no? Con esa parte. Cuando hagan sus SQL, pues si los ponen al revés van a obtener datos incorrectos. Bueno, ¿qué más? Pasamos con el producto. El producto y el join tienen una particular importancia. En álgebra, en teoría de conjuntos, ¿a qué era igual el producto? Por ejemplo, si tenemos A, B, y aquí sí tenemos C y D. Si ahora hago el producto de estos dos, ¿qué me genera? ¿Se acuerdan? Son todas las combinaciones, ¿no? Ajá. Entonces tendría, por ejemplo, A, C, y luego tendría otra combinación que sería ¿quién? A, D, y tendría luego ¿qué? B, C y B, D, ¿no? Entonces observen que el número de elementos que contiene este nuevo conjunto es igual a ¿qué? A 4. Si esta idea la llevamos a bases de datos, si tengo una tabla, por ejemplo, que tiene dos registros, A, B, 1, 2, true y false. ¿Creen que pudiera ser el producto si la tabla tiene un número de columnas diferente? ¿Qué tal si nada más tiene dos columnas y un y vamos a ponerle tres registros? E inclusive, ¿qué tal si tiene 1, 2, 3? M, X, J. ¿Se vale hacer un producto? O sea, aquí también aplican las reglas de tipos de datos compatibles y eso. Pues, ¿qué creen? Es factible. Puedo hacer el producto de cualquier conjunto de tablas, no me importa qué tipos de datos tengan y no me importa cuántas columnas y renglones tengan. ¿A qué sería igual entonces el producto de estas dos tablas? Si el producto hablamos de combinaciones, entonces, ¿qué voy a hacer? Puede ser que pega lo de A1T con 1 y M y luego Así es. A1T con 2X y así. Y así, correcto. Por lo tanto, esto me va a generar una tabla de cuántas columnas. ¿Quién me dice? De 5. De 5. O sea, el número de columnas es igual a la suma, 1, 2, 3, 4, a la suma de sus columnas. 3 más 2, 5. ¿Y cuántas tuplas? 6. 6. Aquí sería el producto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí sería el producto. Me define el número de tuplas. Entonces, ¿cómo se vería la tabla resultante? Agarro la primer tupla y la combino con la primera de la otra. Y así me voy. Después otra agarro B, más bien, perdón, sería 2F y otra vez 1M. ¿Ok? Y ahora continúo con el segundo registro, ¿no? Otra vez A1T. Ahora sería con 2X. A1T. Y ahora sería con 3J.
Y finalmente, no, ya me equivoqué, ¿verdad? Aquí sería B2F, ¿no? Bueno, de todas maneras, la combinación es igual, nada más que la puse en un orden diferente. Aquí nada más me faltaría, ¿qué combinación me faltaría? B2F con 2X B2F con 2X. Y y me ahí falta faltaría una. B2F con 3L. Ajá, me Bueno, faltó era una aquí. J, ¿no? Sería B2F con Con 3J. 3J. Sí, nada más que se los puse en orden diferente. O sea, el producto es conmutativo. Qué es lo que varía si lo hacemos al revés? Lo único que varía es que la tabla me queda en orden diferente, ¿no? Así es. Y el orden de las columnas y tal vez el orden de los registros. Pero en bases de datos es irrelevante que los datos se nos muestren en un cierto orden. Por lo tanto, podríamos considerar que desde el ámbito de bases de datos el producto es conmutativo. ¿Ok? Da igual si los registros aparecen antes o después o si las columnas de repente tienen un orden diferente. ¿Vale? Entonces, ese es el producto. Entonces, aquí no hay restricción en cuanto a columnas y tipos de datos. ¿Vale? Bueno, ahora el otro concepto de join, es otro operador interesante. Si nosotros tradujéramos esto al español, ¿cuál sería la traducción de join? Pues es una unión. ¿No les causa conflicto que ya vimos un operador que se llama union también? Ok, hace rato vimos uno, ¿no? El operador union. Y ahora tenemos otra unión, nomás que se le llama en inglés o cómo está eso, ¿no? Ok. O sea, en inglés diríamos union y join, pero pues como que ambos significan lo mismo, ¿no? Nada más que es un tipo de unión diferente. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre un union y un join? Fíjense, el operador union que vimos al inicio de la clase hace la unión, pero de manera que los registros de una tabla los pone abajo de la otra, ¿no? Aquí así, es como si apiláramos los registros, ¿ok? Y aparte, obviamente, para poder hacer esta unión, digamos una unión horizontal, porque estamos horizontalmente uniendo renglones, tomamos renglones y los unimos entre ellos, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál creen que sea la diferencia con un join? En lugar de unir los renglones así, ¿qué uniríamos? Podemos unir un renglón, pero de manera vertical, es decir, tengo aquí un renglón y en lugar de ponerlo aquí abajo, ¿dónde lo pondría? Aquí al lado. ¿Ok? Eso es lo que hace esta unión. En lugar de ir poniendo los renglones abajo, los pongo al lado. Este tipo de unión es muy utilizado porque justamente me permite relacionar ¿qué? Conjuntos de datos. Por ejemplo, tengo un conjunto de datos A y un conjunto de datos B. Me permite, al hacer un join, me permite obtener esto. Que las tuplas más bien las tuplas de A se pueden combinar con las de B de esta manera. Así. ¿Ok? Exacto. De hecho, lo que comenta Humberto es correcto, ¿no? Este tipo de join es la técnica para hacer una desnormalización. Correcto. ¿No? ¿Se acuerdan que en temas pasados comentábamos, ¿no? Que cuál es por qué cuando tenemos un nivel alto de normalización puede pegar el desempeño?
Porque para poder unir los datos como los teníamos originalmente, tengo que hacer operaciones de join. Y justamente es esto. ¿Ok? Ahora, el detalle es que, por ejemplo, ¿cómo le hago para unir esta columna y cuidar que las combinaciones no sean incorrectas? Porque aquí también tengo tuplas, ¿no? Tengo esto. Y aquí debo de tener cuidado porque, por ejemplo, si yo uno la columna A con la columna B, entonces voy a tener que este valor se va a unir con este otro valor en un mismo registro. Vamos a suponer que este es X y este tengo Y. Entonces voy a tener aquí X y Y unidos. Pero hay que tener cuidado, ¿no? No los puedo unir así tal cual. Porque puede que los registros estén en desorden. Entonces tengo que por ahí establecer una correspondencia. Y justamente ahí es donde entra el concepto de PK y FK. Para poder unir X y Y normalmente tenemos que relacionar las tablas. Típicamente lo que tenemos es que en una de las tablas tenemos un ID 1, 2, 3, 4 y del otro lado tenemos una FK. Tal vez 1, 1, 2, 2. Entonces, si ustedes se fijan, lo que hace el join es, puede hacer todas las combinaciones, pero después le aplica un predicado para que nos quedemos con los registros que tienen correspondencia. ¿Ok? Ya casi se nos acaba la clase, pero rápido les muestro un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos, estos son IDs de estudiante y que aquí tenemos a lo mejor el semestre en el que están cursando. El semestre sexto, séptimo y octavo, ¿no? Una tabla muy sencilla. Y vamos a suponer que tengo otra tabla donde están aquí las materias reprobadas, por ejemplo. Vamos a suponer. Entonces aquí a lo mejor tengo el estudiante 1, el estudiante 1 y el estudiante 2. Y aquí a lo mejor tengo que este reprobó bases. Y a lo mejor aquí que este reprobó sistemas operativos, este mismo alumno. Y aquí otro que reprobó bases. Si yo quisiera un reporte que me muestre todos los datos, es decir, que me muestre el ID de estudiante, el semestre en el que está cursando y que me muestre las materias que tienen reprobadas, quiero unir los datos de esta tabla con esta otra, entonces tengo que aplicar ¿qué? Un join. ¿Cómo creen que se puede procesar esto? Una manera de hacerlo es, vean, ¿qué pasa si aplico un producto entre ellas? Rápidamente, si hacemos el producto cartesiano entre ellas dos, ¿qué me daría aquí? Tendríamos 9 renglones, ¿no? Bueno, voy a poner algunos, ¿no? Para no tardarme tanto. Pondría el 1, el 6, el 1 y bases de datos. Luego otra vez pongo el 1, el 6, el 1 y sistemas operativos. ¿Ok? Y luego otra vez pondría el 1, el 6, el 1 y ¿cuál sigue? Ese es 2. Aquí tiene que ser 2, perdón, ¿verdad? Tiene que ser 2 y BD. Y voy a hacer uno más. Ahora empezaría con el 2, 7. Y ahora pongo ¿qué? 1 y BD. ¿Ok? Y uno más. 2, 7. Y ahora tendría que poner a 1 SO. Entonces, ¿por qué decidí hacer un producto? Porque si ustedes observan el producto en realidad, ¿qué efecto nos da? Que nos une las tablas, ¿no? Ya las fusioné en una sola. Entonces ya tengo las tablas unidas. Pero ¿cuál es el problema para que realmente sea un join válido? No todas las combinaciones son correctas, ¿no? Aquí ustedes pueden observar qué combinaciones serían las correctas. Que coincidan las columnas 1 y 3. Entonces aquí, este y esta coinciden. Entonces, este es un registro válido, este es un registro válido y este es un registro inválido, inválido e inválido. Entonces, para esta, no dibujé todo el producto, pero para el resultado del join, hasta ahorita estos dos registros son los que son correctos.
Entonces, con base a eso, quisiera que me ayudaran a definir, ¿ok? Quisiera que me ayudaran a definir una expresión en términos de álgebra que me definiera el concepto de join. El join entre dos tuplas R se denota así con este operador R con S. Es igual a aplicar ¿qué? Lo primerito que aplicamos o lo primerito que hicimos, ¿qué fue? Un producto, ¿no? Entonces voy a hacer el producto de R con S. Pero ahora, ¿qué tendría que hacer para excluir estos registros? ¿Qué operador del que vimos nos ayuda a excluir registros? El minus. No, porque el minus necesita dos conjuntos y aquí nada más Ah, tenemos uno, ¿no? selección. Exacto, una selección. Entonces, a este producto le puedo aplicar una selección y le asocio un predicado. ¿Quién creen que es ese predicado? Lo que dijeron de que la columna 1 sea igual a la columna 2. Ajá, es decir, aquí tendría que poner que e.estudianteID sea igual a quién? Al historial, por ejemplo, si esta es la tabla historial, historial.estudianteID. Estudiante ID igual a h.estudianteID. Y esto no se les hace familiar, coincide con las clásicas expresiones de un join. Entonces, por eso es que la operación de join se define como una selección aplicada a un producto, como lo ven aquí. ¿Ok? Y bueno, ya para irnos, ya no les quito más tiempo. Nada más les comento que así se define un join, pero en la realidad, déjenme decirles que el join no se hace así. O sea, no se implementa así porque es muy costoso. Esto es muy costoso. O sea, teóricamente y conceptualmente está bien el concepto, pero en la práctica no se aplica este algoritmo porque es bien costoso. Imagínense hacer un join con tablas que tienen millones de registros. Sería muy costoso. Hay otros algoritmos que ya si quieren luego se los platico. Estos algoritmos ya salen fuera del ámbito de la materia. Estos se ven más en avanzadas y en distribuidas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Con esta explicación ya podríamos empezar a resolver los ejercicios de esta práctica. ¿Ok? Hay que seguir las actividades que siguen, que básicamente es crear una expresión en términos de álgebra relacional siguiendo estos conceptos y esa misma expresión expresarla en SQL. El SQL lo van a ejecutar en su base de datos siguiendo este modelo. Van a utilizar este modelo que es un modelo de inscripciones y el resultado el resultado de sus consultas los van a guardar en unas tablas y esas tablas son las que se va a utilizar por el validador para que cheque si sus respuestas están correctas. Es decir, algo así. Aquí tienen un primer ejemplo resuelto. La expresión leen el enunciado. Después de leer el enunciado, se obtiene la expresión en términos de álgebra relacional, que sería esta primera consulta, y abajo el equivalente en SQL. ¿Ok? Y así sucesivamente. Son 7 consultas que hay que hacer aquí. Aquí lo que les pido es que estos predicados que puse aquí, deben ser predicados, deben ser expresiones booleanas válidas en SQL, porque son las mismas expresiones que ponen aquí. ¿Se fijan? Créditos mayor o igual a 9 es la misma expresión que está aquí. Entonces tienen que ser expresiones en SQL válidas. ¿Ok? Muy bien. Dicen aquí en el chat, para esta práctica es seguir las actividades de los manuales, ya que ahorita solo vimos teoría. O sea, sí sería seguir estas instrucciones de aquí del documento. La siguiente clase podemos ver dudas. Si hay dudas de esto, lo podemos, las resolvemos. ¿Ok? Y si no, pues también utilicen el grupo. ¿Ok? Otra cosa rápido antes que se me vayan. Yo les recomiendo que
que revisen los correos tanto del grupo de teoría como del grupo de laboratorio, y eso es para todos los alumnos, porque hay veces que suben sus dudas y si nada más están en el laboratorio, los de teoría no lo ven y a lo mejor es una duda que podría ser útil para todos y viceversa, ¿no? Entonces, si alguien no está inscrito en alguno de esos dos grupos, yo sugiero que lo haga, o si no quieren que les lleguen los correos, revisen también la página del otro grupo, ¿no? Ya sea del laboratorio de teoría para que ahí complementen, porque hay veces que suben la misma duda, nada más que alumnos diferentes, ¿no? De laboratorio y de teoría. Entonces, ambos grupos les pueden servir en caso de que no estén en los dos. Bueno, le dejamos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Ok, si tienen dudas con alguna otra práctica anterior, me quedo con los que tengan dudas, los que tengan tiempo, y los demás, pues nos veríamos la siguiente semana. ¿Vale? Cuídense, buen fin. Gracias, profe. Cuídese mucho. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Lindo fin. Bye. Pegada. El que sigue después de matrícula, del último check de matrícula. Creo que puede insertar una fecha. El de matrícula. Ujú. Y hasta después viene constraints para la entidad viaje y hace unas inserciones en puerto. Y déjame ver si... Es que está muy raro, ¿no? Entonces, porque pues, pues es que no se le hizo nada al código. No. No se le hizo nada al código y De la está. nada lo aceptó. Ujú. A ver, dejo de compartir para ver de nuevo el error. Ah, yo aquí sigo grabando. Voy a detener la grabación porque ya no tiene caso que esté aquí. Bueno, Sí, si no va a quedar el video gigantesco. sí, perfecto. De todas maneras lo voy a cortar ahorita.